Vamos a hacer una lectura explorativa del material. Yo pienso que esto ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Y es más, si yo les dijera, díganme cómo está estructurado el material, ¿qué me dirían sin verlo? Sin verlo. Clic podría ser por definiciones, conceptos, también, ¿cómo se llama? Ejercicios mentales. Vale. ¿Cuál es el título del material? Sin verlo. Licenciado, podría ser porque tiene los principios de la lógica. Vale, pero esa es solo una parte. Yo le pregunto cómo está estructurado el material. Yo pienso que en un orden lógico. En un orden lógico. ¿Y qué es lo primerito que encontramos en ese orden lógico? En el material número 2. Definición. Primero encontramos el título. ¿Cómo se llama? Principios fundamentales. Principios fundamentales. Les digo por qué les estoy preguntando. Porque la lógica para eso nos sirve. Para estructurar, para unir. ¿Ya? Para hacer un mapa mental. Pregunto, ¿cómo hacen ustedes para ir al puerto? Planificar primero. Primero van a planificar. ¿Qué ruta van a agarrar? La ruta que nos lleva al puerto. ¿Y cómo se llama esa ruta? Ruta del Pacífico. Vaya, ruta del Pacífico. Sale de aquí a la ciudad, ¿qué es lo primerito que va a encontrar? Tráfico. Villanueva. Villanueva, ¿y después? Amatitlán, Palín. Y se agarra la autopista. ¿Sí? Ya nos dirigimos al puerto. Va. Eso ya sabe usted como ya usted mentalmente lo tiene ahí. Muy bien, compañero. Eso es la lógica. Para eso nos sirve. Ahora les pregunto, ahora díganme cómo está estructurado ese material. ¿Qué encontramos primero? Título. ¿Cómo se llama? Título. Principios fundamentales. Después. Concepto. Definición. Después. Definición de lógica. Después. Leyes del pensamiento. Los principios. El principio de identidad. Después. El principio de no contradicción. Después. El principio de Tercer excluido. Y así sucesivamente. Y pregunto, ¿cuál es el último título que está ahí? Como digamos, el puerto, pues. La importancia de la lógica con el derecho. Vale, la importancia de la lógica con el derecho. Pues realmente ya deberíamos saber la estructura. ¿Ya? Pero, sorpresa, no es tanta la sorpresa, sino que nos hemos vuelto perezosos mentales. ¿En qué sentido? Voy a hacer una pregunta y así a conciencia. ¿Quiénes se saben 20 números telefónicos actualmente? Lo que pasa que ya uno ya los tiene por nombre, ya el número ya casi. Utilizamos más el teléfono, ya no nos memorizamos. Lo que pasa es que la tecnología nos está volviendo perezosos, ¿verdad, licenciado?
nos está volviendo perezosos y ojalá no nos vuelva idiotas, ¿verdad? Esperamos que no depende de qué consume uno. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de ustedes no usan la calculadora para hacer sus operaciones matemáticas? Dependiendo, Lick. Si son sumas, Si es grande, ya usamos la calculadora. ¿Ya? ¿Cuántos? Yolik. ¿Tiene un negocio o no? La Porque mayor solo parte. No. Solo los que tenemos negocio ya tenemos que hacerlas rápido, ¿no? Mentalmente, si no, nos meten gol. Yo, en mi caso, licenciado, no dejo de usarla porque como no son sumas pequeñas, sino son los cuadres, Va. ahí sí no. Mire, pues cuando son grandes, pues no, obviamente, ¿verdad? Pero con operaciones sencillas, a lo que quiero llegar es de que no nos preocupamos por la gimnasia mental. Y no es algo que yo me lo esté inventando. Eso es algo real. Ahora ya no queremos leer el folleto. Ya no queremos hacer un trabajo. Ahora queremos todo grupal, que otro lea, ¿no? Y que nos dé la respuesta. Yo les compartí algo ahí, en donde, no sé si les compartí un link, en donde qué es lo que estamos consumiendo, qué información estamos consumiendo. Pregunto. Y no estoy diciendo que sea bueno ni malo. ¿A quiénes le gustan los TikTok? Depende de cuál. Y voy a hacer uno en específico. ¿A quiénes le gustan los TikTok donde aparecen bailando? No, a mí no me gusta. Sí, de eso no. Considero que todos lo vemos, aunque no nos guste, estamos ahí. Adelante, Jeremy. Me parece interesante lo que está hablando, Lick, porque al final de cuentas esto del TikTok ha generado un gran problema en el cerebro, así en estudios, porque los videos cortos lo que hacen es consumir el tiempo sin que uno sienta que se le consume el tiempo. Entonces, cuando se da cuenta uno, está viendo video y videito, y cuando se da cuenta lleva 15 minutos, 20 minutos, una hora, y al final de cuentas el cerebro está en pausa, ¿va? El cerebro solo está dándole. Y pierde uno hasta la noción del tiempo. Correcto. Hay gente que se mete en los videojuegos y se olvida hasta de comer. A lo que quiero llegar es que estamos dejando por un lado la gimnasia mental y nos estamos dedicando a consumir lo que otros producen. Y así como el compañero de ustedes dijo, ¿qué estamos consumiendo? Pues hay muchos videos. Dice que hay videos que son culturales, de arte, de conocimiento. Pero hay otros videos que nos absorben y lo único que nos está generando es basura. Fíjense que ahora resulta que cuesta conseguir hasta trabajadores. Ahora en las empresas están colocando restricciones del uso de las aplicaciones, porque todas las personas quieren estar metidos en el WhatsApp.
Todos queremos estar metidos en las redes, me incluyo también. Yo no estoy exento. Yo lo único que estoy trayendo a la mesa es de que ya no hay gimnasia mental. Estoy concientizándolos. Y también me estoy concientizando yo. Porque les cuento que ahora todos quieren ser youtuber. Dice que es una de las más famosas profesiones que quieren ser. Y como en el quinto lugar, influencer. Como en el quinto lugar está que quieren ser abogados. Todavía estamos ahí, vigentes. Y yo me pregunto, las otras profesiones, ¿dónde están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Marlon. Con todo respeto, yo creo que eso también se debe en parte a los nuevos movimientos que genera la sociedad, como por ejemplo el feminismo radical, donde técnicamente una mujer le dice a otra mujer que ella no puede ser ingeniera porque no está para eso y que siempre tiene que verse como parte del sexo débil o como parte de las personas que tienen que estar sometidas. Y hay ciertas carreras en las que no pueden, pues, incursar, básicamente. También creo que por eso la abogacía sigue siendo una de las carreras que sigue vigente, porque es donde no tiene que esforzarse demasiado más que su cerebro. Ay, ¿será que no nos tenemos que esforzar demasiado? Te pregunto, fácil, como cuchillo en mantequilla te vas. Mentalmente es el único esfuerzo que tenemos que hacer. No tenemos que estar cargando un quintal de cemento, no tenemos que estar cargando un quintal de limones, un quintal de cualquier cosa. Únicamente tenemos que tener una agilidad mental. Fíjense que en mi caso yo ejerzo las dos. Voy a cargar mis limones. Como no tengo tiempo de hacer ejercicio, pues me ha ayudado en el brazo, siento que me ha ayudado. Pero entonces, ¿cuántas mujeres tendrían también una de esos emprendimientos? Sí hay. Porque, por ejemplo, sí, claro que sí hay. Las que trabajan en la terminal, las señoras que trabajan en la terminal. Allá en el interior tengo unas familiares, 5 familiares inmersas en el mismo. Y, por ejemplo, en el caso del esfuerzo físico, he visto ahí en la terminal cargar unas señoras unos grandes canastos que ni yo, como hombre, me atrevo a cargarlas. Entonces, ahí vamos a tocar un temita que mencionaron ahí, en relación al radicalismo. Yo pienso que todo, cuando se excede uno en algo, siempre va a afectar uno a alguien más. ¿Ya? Uno siempre tiene que buscar ¿qué? Como el equilibrio, ir en medio, respetar el espacio de cada quien. Sí es cierto, hay mujeres que son eminentemente radicales, pero no todas las mujeres. Yo sé, por ejemplo, que hablamos del machismo, pero que hay veces que la misma mujer si se cae el niño, le dice, usted no llore porque usted es ¿qué? Hombre. Entonces, yo pienso, sí es cierto, hay una diferencia física entre un hombre y una mujer. Todos tienen la capacidad mental, ¿ya? Para hacer cosas grandes. Lo que pasa es que a veces, cuando llegamos a una zona cómoda, ¿ya? A una zona cómoda, prefiero ser el hombre, porque el hombre no hace el oficio de la casa. Prefiero ser la mujer, porque la mujer no sale a buscar el sustento, me quedo cuidando la casa.
¿Ya? Entonces nosotros mismos somos los... ¿Se recuerdan de lo que les dije? Del bloqueo. ¿Por qué no nos bloqueamos cuando vamos a hacer algo malo? ¿Por qué no, si ya sé que me pasé de copas, mejor dejo el vehículo y me voy en un taxi con un amigo o llamo a un familiar que me vaya a traer? O simplemente pido posada y me quedo a dormir ahí, pues. ¿Por qué? A lo que quiero llegar es que nosotros a veces nos imponemos los bloqueos cuando nos conviene, cuando estamos en esa zona cómoda. Por eso dice que hay un libro ahí que dice que hay que matar la vaca. Hay que matar la vaca, dice. Y la vaca no es más que estar en esa cómoda, en esa zona cómoda que no nos obliga a esforzarnos. Por eso la reflexión de la gimnasia mental. Y yo me incluyo. Y es más, últimamente he retomado hacer mis ejercicios de matemática. Les cuento que mi papá estudió hasta tercero básico, pero que hace unos cálculos matemáticos que me quedo sorprendidos. Y que yo le he estado aprendiendo mucho. Tengo la dicha. Y no sé qué día nos pusimos a hacer una operación matemática, una conversión de unas medidas de un terreno. Y estuvimos metidos ahí 2 horas. Pasamos de varas, pasamos a pulgadas, de pulgadas pasamos a metros, de metros pasamos a manzanas. Centímetros. A centímetros, perdón. De varas a centímetros, y así nos fuimos hasta que al final descubrimos que el terreno que se quería hacer una escritura tenía 7 manzanas. 7 Licenciado, manzanas. disculpe, y así como usted no cree que todo eso también se debe a la misma evolución como tal, porque como ahorita todo es más automatizado, ya no hay queda necesidad de querer aprender algo como, digamos, la mecanografía. Ahorita por lo mismo. Y te cuento, te cuesta hacer tus memoriales. No, pues, pero, o sea, sí, eso es a lo que voy. Pero pongámoslo a nivel general. Sí. Ya no. A lo que voy es que la tecnología nos ha vuelto perezosos. Aprender la mecanografía. La tecnología nos ha vuelto perezosos. Mentalmente, físicamente. Ahora los niños ya no quieren ir a jugar fútbol o ir a hacer juegos de campo. Ahora lo que quieren es el play, y no solo los niños, sino que hasta los papás. Entonces, no estamos, a lo que estamos diciendo es que otros están tomando el control porque están creando. Y obviamente no soy fatalista en el sentido de decir de que nos están manejando. Yo me sorprendo a veces cuando busco algo ahí en Facebook, en donde a veces busco un repuesto y de ahí me salgo y vuelvo a entrar, y cuando miro ya el sistema me dio un montón de opciones. ¿Ya? ¿Quién hizo esos algoritmos? Una persona con una capacidad intelectual bárbara. Entonces, ¿qué quiere decir?
No quiero decir que no se está practicando gimnasia mental. Lo que quiero decir es que son pocos los que la están practicando y que son muchos los que nos estamos acomodando. Ya no sabemos números de teléfono. Y peor, nosotros los hombres de por sí somos malos para las fechas. Pero las damas, dice que las damas no olvidan. Las damas archivan, dice. Y archivan y que y no de vez en cuando, sino que cada rato cuando se tiene la oportunidad, le sacan a uno su expediente. Y ay, Dios mío, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero que hagamos esta reflexión? Quiero que hagamos esta reflexión porque nuestro curso es la gimnasia mental. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que razonar. Quiere decir que entre más tecnología nos va a ir quedando más lejos el razonamiento. Entre más tecnología hemos cedido nuestra privacidad. Pregunto, ¿quién no utiliza Waze? Yo. Pero va a decir que utiliza Google Maps. No. Va a decir que utiliza WhatsApp. Va a decir que utiliza Telegram. Signal. Pregunto, ¿quién de los que está aquí no utiliza aplicaciones? Y ahora voy a hacer todos. ¿Y quiénes de los que están aquí? Van a ser pocos, porque sí, yo creo en la capacidad. ¿Quiénes de los que están aquí? Así es, estamos en una aplicación. ¿Quiénes de los que estamos aquí hemos hecho aplicaciones? Creo que nadie. Licenciado, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Pero otro creo que tal vez es una cosa como de, más que cómo está la tecnología, es cómo la utilizamos. Porque usted tiene toda la razón, somos haraganes para estimular nuestro cerebro, pero en realidad toda la tecnología no se ha hecho pensada para hacer al hombre haragán o perezoso, sino se ha hecho para ayudar. Por ejemplo, usted para facilitar. Exacto. Para facilitar. Por ejemplo, Waze, si no existiera Waze en este momento, creo que muchas personas tendrían que tomar muchas más horas de tráfico. Por ejemplo. Ahora, el problema es que lo usamos siempre. Y debería de ser, bueno, el domingo que yo no tengo que estar corriendo, puedo hacer un mapa mental y repensarme la ruta que voy a utilizar, digamos, poniéndolo en el contexto que usted lo lleva. Pero yo creo que la tecnología existe para ayudarnos, como por ejemplo está esa inteligencia artificial ahorita de ChatGPT. Esa inteligencia artificial es muy interesante, pero el problema es cómo lo usan, porque esa inteligencia puede sacar un reporte inmenso, pero no es para que usted se salte el paso porque es haragán, no, sino es para que sea más ágil obtener información, que es diferente, ¿verdad? Tal vez por eso sería la connotación en cómo se utiliza, licenciado. Sí, en cómo se utiliza y cómo nos volvemos dependientes. Claro, totalmente de acuerdo. Porque hay unos que la utilizamos. Yo, por ejemplo, lo utilizo para motivarlos en el curso y a veces digo, bueno, los voy a motivar y bueno, ahí me lo llevo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, esta aplicación de Meet, para mí esto es una maravilla. ¿Ya? Es muy, muy importante. Sí, imagínense en estos tiempos que está cerrada la universidad, ¿qué haríamos? Estancados estaríamos. Pero en otros tiempos, como decía Josué, ¿por qué ahora? Porque ahora para todo tenemos que poner Waze. Yo sé que el tráfico, ¿no?
Porque no nos sabemos las calles ni las avenidas. Ya no conocemos la ciudad, ya no nos... Miren, les voy a decir que hay muchos que ya no sabemos ni los nombres de las calles, ni de las avenidas. Y si de repente nos preguntan, ¿y por dónde te fuiste? Solo como que saben de dónde salieron y a dónde llegaron, ¿verdad? Y es más, de repente el güey les marcó, dice, allá por la zona 5, allá por la Limonada, para ir a Jardines. Porque ahí marca. Les cuento. Entonces, a lo que vamos es que no debemos ser dependientes, debemos siempre tener esa gimnasia mental. Y más nosotros, que nuestro trabajo es lógico, jurídico. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar pensando. Yo, por ejemplo, yo pienso, bueno, yo les doy las clases, ahí vamos, ¿verdad? Pero si miro que hacen en grupo, ¿qué tengo que pensar? Las pruebas. Tengo que hacer varias variantes. Entonces nosotros tenemos que ir sobre, ¿verdad? No estar como quien dice inertes en cuanto a estrategias y inteligencia y contrainteligencia y todo eso que pudiera obligarnos a realizar algo, porque no solo es pensar, sino que también es actuar, dijimos, ¿no? Bueno, pues les comento, ahorita sí ya saben a qué me refiero. El mapa mental. ¿Cuál es el mapa mental del folleto? El esquema mental, mejor dicho, o mapa. Título. Y subtítulos. ¿Título? ¿Cuál es el título? Definiciones o principios fundamentales. Vale. Después. Definición de la lógica. Tiene un orden lógico, una secuencia. Y de último, ¿qué vamos a encontrar? La relación de la lógica con el derecho. Vale, ahí estamos. Yo siempre les digo, cuando ustedes estudien, por ejemplo, derecho civil, ¿cuántos libros tiene el Código Civil? 5. 5 libros. ¿Cuál es el primero? De las personas. De las personas y la familia. ¿Cuál es el cuarto? De los bienes. Registro de la propiedad. ¿Cuál es el segundo? De las personas jurídicas. De los bienes de la propiedad. La propiedad y demás derechos. A lo que quiero llegar es que tenemos que tener el esquema mental. Obligarnos a ejercitar la mente. Porque si tenemos el esquema mental, tenemos que el mapa. ¿A dónde dijo Julio que a qué ruta se debía tomar para ir al puerto? Ruta al Pacífico. Puerto de San José, obviamente, ¿verdad? Porque si le digo Puerto Barrios es otra. ¿Ya? Ojo, esquematicen. Pero no solo esquematicen físicamente, haciendo su esquema en un cuaderno. También esquematicen mentalmente. Ojo, hagamos matemática. ¿Será que los artistas los que cantan, mejor dicho, realizan un esfuerzo mental? Sí. Aunque yo creo que uno más que otros, ¿verdad?
Porque hay unas que solo repiten lo mismo. Y hay veces que nos gusta el ritmo, y aunque lo que se estén hablando son puras obscenidades, ¿verdad? Pero nos gusta el ritmo. ¿A cuánto no le gustan las canciones en inglés? ¿Las entendemos? ¿No? ¿Qué es lo que nos gusta, la letra o la música? El ritmo. El ritmo, la música. El ritmo. Y el ritmo lo absorbe a uno. Así Las como, dos, Lick. y así como también lo absorbe a uno también la tecnología. Y eso es como cuando dijo aquella señora, le dijo a la otra que la iba a llevar a Zumba. ¿Se recuerdan de eso? Pero a zumbarse una gran pizza, ¿verdad? Bueno, unos tacos. Yo sé que a uno le gustan los tacos, a otro le gustan las margaritas, a otro le gustan las micheladas, a otro le gustan la Coca-Cola también, ¿verdad? Bueno. La limonada. Y la limonada. A mí me encanta la limonada en la noche, porque la tengo ahí en la refri. Y cuando salgo de aquí me echo una mi buena limonada a mí. Bueno, vamos. Gimnasia mental. Es lo que nos hace falta. También nosotros seamos pensadores. También nosotros seamos parte de un tanque de pensamiento. También nosotros seamos parte de un grupo selecto de intelectuales en Guatemala. Miren cómo se escuchó. Bonito, ¿no? Pero hay que hacerlo. Bueno, nos ubicamos en el material entonces. En el material, no sé si ya se mira. Sí, licenciado. Sí, Lick. Vale. Lo tenemos. ¿Ya lo tenemos? Bueno, Ya lo tenemos. Principios fundamentales. Pues les comento que los principios fundamentales de la lógica, que ya todos ahorita se lo saben. Pregunto, ¿ya tienen ustedes ahorita el esquema mental de los principios? Sin verlo. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y cuál está en el número 3? Si son de los principios, sería el tercero. Tercer excluido. ¿Cuál está en el 4? No, ¿En el 2? Entonces sí podemos decir que tenemos el esquema mental. Para los que no vieron el folleto, ¿verdad? Porque para los que vieron solo se engañaron a sí mismos. Así como nos sabemos la ruta al puerto, nos sabemos también el orden en que van los principios. Y que yo desde el inicio les dije, apréndaselos así, porque así no se van a perder les va a ser más fácil aprenderse. Y el tercero excluido, colóquenlo en el 3. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Gimnasia mental. ¿Se mira todavía el folleto? Sí, licenciado, ahí está la presentación. Vale. Aquí dice, la lógica es una disciplina, ¿qué? Filosófica. Que tiene un carácter Formal. Formal. ¿Y por qué formal? Ya que estudia la estructura o formas de pensamiento. Vale. Ya que estudia la estructura o formas del pensamiento. ¿Qué categorías forman esa estructura?
las que ya nos aprendimos de memoria. Por ejemplo, ustedes ya tienen el esquema mental de qué va antes del juicio. ¿Qué categoría va antes del juicio? Concepto. Los conceptos. ¿Ya saben qué va después de la idea? Pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros sí somos capaces de crear esquemas mentales. ¿Ya? Pregunto, ¿cómo nos aprendimos las matemáticas? Practicando. En orden. Practicando, ¿no? Primero la suma, resta, multiplicación, división, luego las demás. ¿Y qué pasó si no nos las sabíamos las tablas? Antes los maestros nos aplicaban la ley de la regla. Antes hasta una regla o le daban a uno hasta con en los pueblos, hasta con un chicote le daban a uno. Exactamente. Y lo hincaban en unos granos de maíz y no. Ahora que lo hagan los maestros, a ver qué les pasa. Se van al bote. Vale. Entonces sí somos capaces de hacer esquemas mentales. Lo que pasa es que no los queremos hacer. No sé por qué se cierra el archivo. Esta máquina es otra, ustedes. Bye. ¿Estamos ahí? Sí, no está proyectando, ¿verdad? Sí, estoy proyectando. No se ve. No, licenciado. Ya no se ve. Voy a volver a... ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Cuando hablamos de estructuras o formas, obviamente la lógica es algo a nivel mental. Si habláramos de la Torre del Reformador, ¿cuál sería la idea? La torre. Esa estructura. ¿Qué es lo primerito que surgió para hacer esa estructura? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Las bases. El diseño. Primero el diseño. El estudio del lugar. El diseño. El diseño. Dicen que incluso que no es un diseño creado aquí en Guatemala, sino que esa torre la trajeron del extranjero. Creo que fue en el gobierno de Jorge Ubico y fue un regalo que él se dio a sí mismo, si no estoy mal. Así es. Pregunto, ¿tiene un propósito esa torre actualmente? Monumento nacional, no sé si sería monumento la palabra. Ajá. ¿Ustedes saben que tiene una luz roja hasta allá arriba? No, no sabía. Sí, se ve la noche. Por los aviones. Ah, Y tiene una campana también. y, ajá, cabal. Y entonces esa luz roja, ¿para qué sirve? Como un faro, entonces. Es como un faro, es para que los aviones no pasen tan bajo. Y es más, hay una normativa que en ese sector no se pueden construir edificios más altos que esa torre. Porque ahí al fondo está el aeropuerto. Entonces digamos que esa torre del Reformador es la estructura o forma. Dijimos que las bases son las ideas.
¿Y las otras piezas? Podría alguien decir, bueno, esto es lo que equivale a pensamiento, esto es lo que equivale a concepto, juicio. Y entonces pregunto, ¿qué sería la luz? Está ahí arriba. Señal. El razonamiento. Oh, perdón, no había entendido la pregunta. El razonamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Hablamos de la torre, pero eso ocurre físicamente. Mientras que el procedimiento lógico, ¿dónde ocurre? En la mente. En la mente. Y entonces vamos a descubrir que hay cuestiones que son lógicas y cuestiones que son ontológicas. Que unas tienen materia y otras no tienen materia. Pero el hecho que no tengan materia no quiere decir que no existan. Yo les preguntaba, ¿dónde está derecho? ¿Dónde está derecho? ¿Existe el derecho? Sí. Sí, Me vuelvo a preguntar, si entonces existe, ¿dónde está el derecho? En nuestra mente. En nuestra mente. En nuestra mente. No podemos decir, ahí está derecho aquí en la zona 12. Ahí está la facultad de derecho. El edificio. Pero ahorita, ¿dónde está derecho si las clases son virtuales? En nuestra mente y en las leyes. En nuestra mente y en todos lados. Pregunto, ¿en qué lugar están ustedes ahorita? ¿En qué lugar estoy yo? Estamos en nuestras casas. En nuestras casas. En sus casas. Pero imagínense. Bueno. Diferentes municipios y departamentos de la República. Hay estudiantes que desde Quiché reciben las clases aquí, les cuento. Sí, licenciado. Y que ahorita tienen la oportunidad, ojalá que el otro semestre pues no se vean afectados. Bueno. Ojalá, porque sí, pobre la gente ustedes. Tienen derecho a superarse. Sí va a ser presencial el otro semestre, licenciado. Pues eso es lo que se está diciendo, que sí. Bueno, pero ahorita no se preocupen de eso. Con el objeto de establecer qué razonamientos o argumentos qué? Válidos. Válidos. Ahí se recuerdan que a la lógica jurídica no le interesa si algo es cierto o si algo es falso. Lo que le interesa es si algo es válido o es legal. Nada más. Ojo. Además de estudiar las estructuras que conforman el pensamiento, a la lógica le interesa descubrir las leyes y los principios que permiten conducirnos con rigor y precisión y verdad hacia el conocimiento. Ya les dije que la lógica también es un método, ¿verdad? Para arribar al conocimiento científico. Y aquí menciona la ciencia de las leyes, la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento que nos da normas para la investigación, ¿qué? Científica. Y nos suministra, ¿qué? ¿Un criterio de qué? De verdad. De verdad, si es lógica pura. Y si estamos hablando de la lógica jurídica, es un criterio de valor. Porque lo único que va a buscar es si algo es válido o si algo es inválido.
si algo es legal o es ilegal. La lógica pura sí lo que busca es ir hacia dónde? Hacia la verdad. La verdad. Hacia la verdad. Y cuando hablamos de una verdad formal, ¿a qué lógica nos estamos refiriendo? Conocimiento, teorías, doctrinas. A la lógica formal. Todavía no estamos hablando de la lógica material. Espero que a estas alturas ya todos sepan cuál es la diferencia entre la lógica formal y la lógica material, que lo hemos repetido, pero que todavía hay algunos que no, pero que espero que hoy lo aprendan. Licenciado, yo recuerdo que usted dijo que la lógica formal eran, por ejemplo, así digamos que la ley y se convierte en lógica material cuando la aplicamos. Cuando la aplicamos. Ojo, todo lo que es conocimiento es lógica formal. Y alguien me podrá decir, pero lógica material no existe. Y yo les pregunto, ¿pudiera existir la lógica material sin la formal? No. No. ¿Y la formal sin la material? No. No, licenciado. La formal sin la material sí, porque si no la aplican solo se quedó ahí. Solo se quedó en formal. Sí. Sería primero piense que luego existo. ¿Ya? Formal, sí, pero la material no puede existir sin la lógica formal. Y entonces hay quienes que dicen que la lógica material no es más que la aplicación de la lógica formal al caso concreto. Ojo, la lógica material no son los hechos, ni el caso concreto. La lógica material es la aplicación de la lógica formal al caso concreto. Eso es algo totalmente diferente. No nos vayamos a confundir, por favor. Aquí es donde miren, aquí es donde tengo el problema que me aparece cada vez que que regreso, se me cierra el archivo que estamos viendo. ¿Alguien que me pueda apoyar en esto? Y aquí ya se quitó, mire. Licenciado, yo creo que ese solo tiene un límite para que usted lo esté compartiendo. Si usted no lo tiene en movimiento, el documento. Por eso cuando usted lo vuelve a seleccionar y a utilizar, a mover, es cuando se cierra. Pero se cierra de una vez, pero ahorita me aparecen 4 veces abierto aquí a mí arriba. Lo que pasa es que abrió varias veces el mismo archivo, Lick, pero el problema yo no considero que sea el archivo en sí, sino el internet. Al cortársele, lo primero que corta es la presentación para que siga su video y su audio. Ah, ya. Pero me lo deja abierto porque cuando vuelvo a abrir me aparece otro abierto. No, porque no se cierra el archivo, se cierra el compartido dentro de la presentación. ¿Y cómo hago para abrir el archivo? ¿Cómo hago para abrir? Tiene que volver a compartir porque el archivo sigue abierto. Pero si no, si se le complica mucho, lo que puedo hacer es yo compartirle el archivo desde aquí y por ya favor, está la clase. Dale. Va, deme un segundito, ahorita me voy a conectar desde el... Si quiere, siga dando la clase, Lick, ahorita me conecto yo aquí y se lo pongo. Gracias por el apoyo. Vale. Estamos. Una definición que nos puede ayudar a resumir los principales objetivos de la lógica es la que nos proporciona ¿quién? ¿Se está viendo ahí? Sí, se ve.
la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento, que nos da normas para la investigación científica y nos suministra un criterio de verdad. Eso ya lo dijimos. Pero no nos interesa la verdad aquí. Aquí nos interesa, ¿qué les pregunté? ¿Les dije? Si es válido o legal. Si es válido o es inválido. Si es válido o inválido, si es correcto o no es correcto, si es legal o ilegal. ¿Ya? Lick indica que me tiene que dar usted permiso para que pueda compartir pantalla. Pero yo creo que ya se le estabilizó aquí. No sé si... Si se lo hacemos aquí y después miramos. Okay. Agradezco, ¿viste? Ok. Bye. Aquí en el inciso A. La lógica es la ciencia de la demostración. ¿Por qué decimos que la lógica es la ciencia de la demostración? Pregunto, ¿qué buscamos demostrar? Lo acabamos de decir. O sea que un hecho que es verdad, un hecho que es real. La validez de algo. La verdad o la falsedad si habláramos de lógica pura. Pero si hablamos de lógica jurídica, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Si es legal. ¿Algo es legal o ilegal? Si es legal o ilegal. Si esta persona tiene derecho a la indemnización. Si esta persona debe ser condenada o debe ser absuelta. Absuelto. Si esta persona es inocente o es ¿qué? Culpable. Culpable. ¿Ya? Para eso nos sirve la lógica. Sí es una ciencia de la demostración. Pero no solo eso es, sino que también es el arte de ¿qué? De pensar correctamente. Aquí está marcado. De razonar. De razonar. El arte de razonar. Y aquí dice... De alcanzar la verdad. Va. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué busca él? Entendimiento y la... Razón. Razón. La idea pura de la idea en el elemento abstracto del pensamiento. Miren lo que dijo Hegel. Pero también es la ciencia de las aspiraciones Intelectuales. ¿Y por qué será que es la ciencia de las aspiraciones intelectuales? Porque hay que razonarla. Porque siempre se aspira al conocimiento. La prueba. ¿Dónde ocurre? En la mente. En la mente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a defender a un cliente en un proceso penal? Argumentar. Analizar el caso. Tenemos que analizar el caso. Tenemos que argumentar cuando corresponda. Pero tenemos que lograr que el juez tenga en su mente cómo sucedieron los hechos. Y por ahí yo les mencioné que teníamos que transportar al juez ¿a dónde? Al lugar de los hechos. Al lugar de los hechos. Y a cómo se había suscitado. Si lo logramos, entonces nosotros ¿qué vamos a lograr? Una correcta defensa. Una correcta defensa. ¿Ya? Y que todas las pruebas que tiene el juez ante sus ojos, y no solo ante sus ojos, sino que lo tiene representado en su mente,
sean valorados de una manera de lograr ¿qué? El convencimiento. El convencimiento y la absolución. La absolución. De su cliente. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando estamos defendiendo al patrono? ¿Qué debemos demostrarle al juez? Que el patrono cumple con sus obligaciones. Que el despido fue justificado. Que cumplió con todas las leyes de... Que él no violentó ninguna ley. No. Que lo que él hizo era válido. Que tuviera validez. Que lo que él hizo fue legal. ¿Ya? Miren para todo lo que nos sirve la lógica. Pero se dice también que es una disciplina teórica. Pregunto, ¿será que es una disciplina teórica? Sí, Lick. Sí, Lick. Hasta hay una clasificación. ¿Y por qué decimos que es una disciplina teórica? Porque es formal. Porque es formal. ¿Y por qué decimos que es una disciplina práctica? Porque es material. Porque la tenemos que aplicar. Pregunto. Aquí los quiero ver, pero miren, si me salgo como que no sé qué va a pasar, hombre. ¿Ustedes qué quieren ser cuando lleguen al final de esta carrera y aprueben sus privados, su tesis y ya los juramente la corte y todo, ¿verdad? Ya pagaron su derecho a estar colegiado activo, ya fueron a hacer todas las diligencias, fueron a la Contraloría General de Cuentas, fueron a hacer todos los trámites. ¿Qué quieren hacer? Ir a la práctica. Ir a la práctica. Se supone que ustedes todas las herramientas, todo el conocimiento ya lo llevan. Pero como esto no solo es título, también es práctica. Abogado con práctica, ¿verdad? No títulos sin abogado, como le dijo aquel personaje, ¿verdad? Si ustedes están estudiando solo para que allá en el cementerio aparezca una lápida que tenga su nombre, entonces ustedes van a ser formalmente abogados. Y abogados extintos. Al momento que pongan ahí el nombre en esa plaqueta. ¿Ya? Pero ustedes no pueden ser abogados simplemente por formalidad. Ustedes tienen que ser abogados, ¿por qué? Porque lo ponemos en práctica. Por el ejercicio de que van a ir a abogar por otra persona. El ejercicio profesional. El ejercicio profesional. Si no, ¿ustedes creen que San Pedro nos va a hacer preguntas de derecho? No, es para que ejerzamos. Y le hago la aclaración. No estoy criticando a los que ya están grandes y están estudiando. Y así para más directo, no estoy criticando a Julio. ¿Ya? Porque los hombres debemos ser como los árboles, que mueren de pies, ¿verdad? Y de pie por esas raíces profundas. ¿Estamos? Bueno, ahí está el problema, miren, que cuando quiero regresar,
que cuando quiero regresar ya no encuentro esto aquí. Ahí está. ¿Se mira? Sí, licenciado. Y les confieso algo. Lo estaba haciendo mal. No sé ni cómo lo hice. Solo se me dio aquí. Pero principio, razón suficiente. Principio, razón suficiente. Tuve que hacer lo correcto, ¿verdad? Porque si no, no se hubiera presentado. Ahora, ¿qué dice aquí? Leyes del pensamiento, los principios lógicos supremos. Vale. ¿Para qué nos sirven los principios de la lógica? Nos sirven para hacer el análisis. ¿Para qué nos sirve el principio de identidad? Para identificar los elementos, características del objeto de estudio o del objeto de análisis. ¿Y para qué nos sirve el principio de no contradicción? Para que no se contradigan entre sí. Para hacer un análisis comparativo. O es A, o es ¿qué? B. B. ¿Y en el de identidad? A es igual a A. ¿Y el de tercero excluido para qué creen? Porque si no es ni A ni B, no puede ser C. Entonces, para excluir, ¿verdad? Para excluir una tercera posición. ¿Y qué pasa si A no es B? ¿Cuál sería según el principio de tercero excluido? Es A, porque solo podría hacer A si no es B. Ajá, solo podría ser A. ¿Y qué pasa si está A, B? Y después resulta que era en la tercera posición aparece C. No, perdón, aparece, si era, primero aparece A y después B y después aparece B. Entonces, ¿qué era? B. ¿Qué era? Es A porque se anula B con el mismo B, que sería el principio. No. Ahí sí no. A. El B. B. Porque son dos. Pero resulta que el tercero viene y es B. Domina la B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no fue A, sino que era B. Era B. Porque es imposible que A sea B. ¿Ya? Sí. Y les voy a dar un ejemplo aquí de un cuento que todos saben. El cuento de la Caperucita Roja. ¿A quién representó el lobo feroz? A la abuelita. A la abuelita. Entonces, ¿el lobo era la abuelita? No. Entonces, ¿el lobo era quién? El lobo. El lobo. El lobo no dejó de ser lobo. Ni se convirtió en abuelita por disfrazarse de abuelita. Ese es muy un bonito ejemplo.
¿Y qué pasa si aparece A, B y aparece A? ¿Es A? Es A. Y lo que tenemos que deducir es que B nunca fue B, sino que siempre fue A. A. Si usted siembra plátanos, ¿qué va a cosechar? Plátanos. Plátanos. Voy a cosechar maíz. Entonces lo que tienen que tener claro en los principios es que nos va a servir para hacer ¿qué? Análisis. ¿Para arribar a dónde? Al razonamiento. Válido, por supuesto, si estamos hablando de lógica jurídica. Y ahorita vamos a leer los ejercicios y se van a dar cuenta de lo que platicamos. Aquí ahorita primero lo platicamos y después vamos a analizar el material. Porque hay un método, hay inductivo, deductivo, ¿verdad? ¿Estamos? De lo general a la particular, de lo particular a lo general. Ahorita primero dijimos el ejemplo y después vamos a ya tengo el problema ese que les digo, mire. Se sigue viendo el archivo, Lick. Se sigue viendo. Ahí está. Ahí está. Ya sé. Ya aprendí ahorita. Ensayo y error. Entonces dijimos principio de identidad. A es. A. Principio de no contradicción. A no puede ser B. ¿Aquí qué dice? Es imposible que A sea B y no sea B. Vale. Palabra clave. Contradicción. Es imposible. ¿Ya? Que A sea B. Si A es B, entonces, ¿qué pasa con A? Nunca fue A, siempre fue B. Siempre fue B. Deja de ser ¿qué? A. Nunca lo fue. Pregunta. Miremos aquí abajito. ¿Todos los hombres son mortales? Sí. Sí. Algunos hombres no son mortales. Algunos hombres no son mortales. ¿Y entonces qué pasaría si no son mortales? No son hombres. No son hombres. ¿Ya? Todos los hombres son mortales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Algunos hombres no son mortales. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Para que fuera verdadero, entonces, ¿qué? Tendría que ser mortal. Tendría que ser mortal. O tendría que dejar de ser Hombre. Aquí ya se pone bonito el curso, ustedes. Pregunto, ¿para qué nos va a servir? Los Para principios. analizar. Para poder identificar falacias en los discursos y Hacer el análisis del caso concreto que se nos presenta. ¿Principio de identidad para qué? Para identificar. Para identificar.
Principio de no contradicción. Para hacer análisis comparativo. De verdadero o falso. Análisis comparativo, ¿verdad? Entre un objeto de estudio y otro. ¿Y el tercero? Para excluir tercera posesión. Para excluir una tercera posición. ¿O es Shanti o es Jeremy? ¿Qué principio dije? Y la Tercer excluido. El 2 excluido. ¿Cuál? de comparación. Tercer excluido porque no puede haber un tercero. Tercero Solo- es excluido. Ah, ¿Ya? Entonces, Jeremy no puede ser Shanti. Y si Shanti fuera Jeremy, entonces nunca fue. Entonces no sería Santi. Nunca fue Shanti, ¿verdad? Y aquí les voy a contar un caso. Yo siempre tengo casos para todo. Dice que un amigo fue a la Plaza Rosa, en México. Y a ese lugar dice que van las personas de preferencias sexuales diferentes, ¿verdad? Y yo respeto, hago la aclaración, respeto a todos. Pero él venía sorprendido y vino a contar y solo para que lo reventáramos, ¿verdad? Se nos puso en bandeja. Y entonces, ¿qué dijo él? Que dice que allá en México dice que no es como aquí en Guatemala. Que aquí en Guatemala las mujeres se relacionan con mujeres, pero que una se viste de mujer y la otra se viste de hombre. Que aquí los hombres se relacionan con otros hombres, pero que uno se viste de mujer y el otro se queda de hombre. Y dice que allá en México no. Dice que allá en México vio que no eran travesti, no había cambio en cuanto a su forma de vestir, sino que dice que allá unos bien barbados y bigotudos y sombrerudos, ¿ya? Y se estaban besando. Se estaban besando. Igual dice que había mujeres vestidas como mujeres y que se estaban besando. ¿Ya? Entonces no había aquello de que querían ocultar lo que eran, pues. Y ahora viene la pregunta, que aquí es lo bonito. El hecho que se haya vestido de mujer, ¿deja de ser hombre? No. 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 ¿A qué principio me estoy refiriendo? Identidad. Identidad. ¿Y en qué se basan para decir identidad? Porque A A es sigue A. siendo A, aunque se vista de B. Es idéntico a sí mismo. A sigue siendo A, aunque se vista de B. O sea, es hombre y el otro es hombre. Sí, son hombres y son mujeres. Sí, ¿Y entonces así por es. qué? Entonces, si son hombres y si al hombre le gusta a otro hombre, ahí está su hombre, pues. Y si a una mujer le gusta a una mujer, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que cambia son sus preferencias. Pero no cambia su anatomía, ¿verdad? Se hizo la cirugía. Y entonces, porque se hizo la cirugía, ya no es hombre. Ya no es mujer. Sigue siendo hombre. Sigue siendo hombre y sigue siendo mujer. Y con esto que les estoy diciendo, no estoy siendo ni
homofóbico ni discriminando absolutamente a nadie, porque yo creo que cada quien es libre de hacer lo que le plazca. Pero me pareció, yo dije, les voy a contar el caso para ver la capacidad de qué principio es con el que estamos tratando. ¿Ya? Licenciado, una pregunta. Sí. Y ahí no entraría también el otro principio de tercero excluido, de que por el hecho de que o es hombre o es mujer en caso. Entra. Porque no puede ser. Entra, pero te digo por qué no lo mencioné, Diego. Te digo por qué no lo mencioné, Diego. Es que Diego. me iba a decir ese licenciado y me quedé espantado cuando dijeron el primero. Te digo por qué no lo mencioné. Porque no hay que ser excluyente. Porque cuando ya excluís a alguien, ¿qué pasa? Hablando socialmente, ¿verdad? Se discrimina. Se discrimina. Ya. Hablando socialmente. Pero hablando aquí, en relación a los ejemplos de la lógica, o es hombre o es mujer. Y el hecho que se vista de mujer, ya, no quiere decir que sea algo diferente. Licenciado, y disculpe la confianza. Cuando usted nos planteó la pregunta, ¿cuál fue la primera respuesta que usted esperaba? O sea, de los 4 principios, ¿cuál era el que usted tenía más? Pero cuál, ya ni me recuerdo cuál les hice primero, que les he hecho muchos. No, de que nos puso el ejemplo de que cuando se vestían los hombres de mujer, entonces yo primero había pensado en el tercero excluido. Luego cuando los compañeros dijeron el de identidad, dije, sí es cierto. Pero según usted, ¿cuál era? Es que mire, pues, es que en el de identidad porque nos basamos en las características y en los elementos. Ok. Los dos tenían un elemento que todos los hombres tenemos, ¿ya? Ajá. Y ellas tenían un elemento que solo ellas tienen. Ajá. ¿Ya? Entonces, por eso fue que dijimos ¿de qué? De identidad. Identidad. Ok. ¿Ya? Pero, des en cuenta cómo esos 4 principios nos sirven para hacer análisis. Esos 4 principios no están ahí como alguien se los sacó así. No. Nos sirven para hacer el análisis, para diferenciar, para identificar, para excluir. Pero nos hace falta uno. ¿Cuál es el que nos falta? Razón suficiente. Razón suficiente, licenciado. Razón suficiente. Y entonces, con base en el principio de razón suficiente, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar cada vez que hay un caso concreto? El sentido del caso. El sentido, el origen, la razón, la causa. Una razón suficiente que lo explique. ¿Ya? Porque existe. Nada ocurre por casualidad. Y ese principio de razón suficiente es contrario a los dogmas. ¿Por qué crees? Porque sí, ¿verdad? Ese principio de razón suficiente no acepta el porque sí o el porque no. ¿Por qué ganó usted su curso? Porque estudié. Porque estudió. ¿Y por qué lo perdió? Por modo. Porque el licenciado me ponchó, va a decir alguien por ahí. Porque el licenciado me dejó. No, hombre. Porque le caía mal al licenciado. Porque le caía mal al licenciado, buscando. A mí no me cae mal nadie. Nadie. Pero como es la zona cómoda y como lo que siempre queremos que es justificarnos, y a veces cuando no podemos justificarnos, entonces desprestigiamos. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Ya? Uno no va a ser, yo les pregunto, ¿ustedes les caen bien a todos? No. ¿Les caen, ¿le caen mal a todos? Tal vez. No le caen mal a todos, como dice aquel dicho, para un roto un descosido, es un dicho, ¿no? No le caemos mal a todos, ni bien a todos, ¿ya?
Sí, licenciado. Y entonces cuando decimos le caemos mal a todos, o no le caemos mal a todos, ¿de qué principio estoy hablando? Tercero excluido, ¿no? O sí o no. No, ahí no aplica el tercero excluido, porque puede hacer cualquiera de los dos. Razón De no suficiente. contradicción. De no contradicción. Oh, sí, sí, De es no una contradicción. contradicción. A. B. No puede ser B, B no puede ser A. A ese licenciado me cae medio bien y me cae medio mal, ¿verdad? Entonces, ¿de qué principio estamos hablando ahí? Del tercer excluido. Ahí sí es el tercero excluido, porque ahí no hay medias tintas, como diría mi abuelita. O usted es o no es, pero no puede existir un punto intermedio. ¿Ya? No puede existir medias tintas. O ama a esa persona o no la ama. O la odia o no la odia. ¿Ya? Ah, es que fíjate que medio me caes mal. Si usted le dice algo, va a estar loco, va a ser ilógico eso que usted le va a decir. Ah, y ahora busquemos por qué me cae mal. ¿Qué principio estamos hablando? El de razón suficiente. Ese sería de razón suficiente. Tenemos que buscar la razón suficiente. ¿Y qué pasa si la otra persona no le ha hecho nada y le cae mal? Tiene su libertad de opinión. Porque ese ya es su Bueno, pero hablemos de los principios, no te me vayas por otro lado. Porque ya es su identidad, será así. ¿Ya? Ah, porque ese licenciado no tiene pelo, ¿o no? Me caen mal los calvos. ¿Ya? Ah, porque ese licenciado es de Occidente o es de la costa o es del Oriente, es del Poniente, cualquier cosa, el ser humano se quiere ¿qué? Justificar. Ah, es que a mí me caen mal los de Oriente porque son muy hablados. A mí me caen mal mucho los de Jutiapa porque esos son macheteros. A mí me caen mal allá los de Occidente porque esos tiran piedras y leñazos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre andamos como buscando una razón. Pero que esa razón sea real. No sea solo porque a mí, ¿por qué? Porque sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Eva? ¿Y qué opina usted? Lo mismo que opina Jeremy. ¿Y usted por qué no está de acuerdo con lo que opina Jeremy? Porque Jeremy me cae mal. ¿Ya? Aparte que somos perezosos mentalmente, somos prejuiciosos. Y no solo prejuiciosos, sino que a veces extremistas y caemos en lo perjuicioso. Perjudicamos a otras personas. ¿Ya? ¿Dónde ocurre eso? En la mente. En la mente. Fíjense que había un doctor que me daba clases en la maestría de Derecho Mercantil. Y él decía, cada vez que uno a veces, habían cobros que le cobraban a uno porque era con la Cámara de Industria. Un acuerdo con la Universidad de San Carlos. Y él decía, el maldito dinero, decía. Y a veces uno le llevaba los cheques y los billetes y así tiraba así, ¿verdad? Y entonces decía uno, maldito dinero, a todos nos daba risa. Pero ¿por qué el maldito dinero? Si el dinero que, ¿cómo le sirve a uno, bueno? ¿Cómo lo va a estar tirando uno ahí? Lo fregamos, va, pues ya no lo recojas y ya lo tiró. Y él decía, es el maldito dinero, dijo. Porque el dinero es producto de una maldición, dijo.
Y nosotros pensando, don está zafado, ¿no? Pero después dio su explicación. Y ahí ustedes me van a decir si tenía razón o no. Y lo que él dijo fue, desde que había cometido el pecado, oigan bien, Adán y Eva habían sido expulsados del paraíso. Y que desde ahí se le había dicho al hombre y a la mujer que debía ganar, ¿qué? Su pan. Con el sudor de la frente. Con el sudor de su frente. Y entonces ya analizando lo que él dijo, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Tuvo razón? ¿Tenía razón? ¿No tenía razón? ¿Ustedes qué creen? Qué cabrón para analizarlo.